Okay, so welcome to the class Saturday morning. Bienvenidos a la clase del sábado por la mañana. So it's both in English and Spanish. Es tanto en inglés como en español. Okay, now we're starting a new series of teachings, actually stories. Estamos iniciando una serie de enseñanzas que de hecho son historias, Like cuenta? como un cuentacuentos. Okay, anyway, so, and it's going to be about Milarepa. Y van a tratar sobre Milarepa. Now, he was a very famous saint, I guess in the 10th century approximately. Él fue un santo muy famoso en el siglo X, si bien recuerdo. Anyway, so I will talk about his story for this class and maybe do one of these songs. En esta clase hablaré de su historia y quizá alcancemos a ver una de sus canciones. Now, this is based on the 100,000 songs of Milarepa. Esta se basa en los 100,000 canciones de Milarepa. Okay, which is basically his life story. Que básicamente son su historia de vida. Okay, now, but first let's go back to prior to him becoming a great yogi. Entonces remontémonos a los tiempos previos a que se convirtiera en un gran yogi. Okay, so remember this is in Tibet in the 10th, 11th century, so it's really very rustic, very rural. Recuerda, esto se ubica en el Tíbet, en el siglo X, XI, todavía muy rústico, muy rural. Okay, and Milarepa's family was quite wealthy. Y la familia de Milarepa era adinerada. Okay, they had a large block of land and many animals, so they were wealthy farmers. Tenían grandes extensiones de tierra, ganado. Era una familia adinerada. Okay, anyway, but when Milarepa was still young, maybe only 5 or 6 years old, his father died. Pero siendo muy niño, Milarepa quizás solamente contaba con 5 o 6 años, su padre murió en ese tiempo. Okay, anyway, and so the brother of Milarepa arrived and said, well, here, you're a single mother now, let me help you. El tío. No, o el hermano de Milarepa. The hermano de su papá. El hermano del papá de Milarepa llegó a la familia y les dijo, mira, ahora eres una viuda, estás sola. Okay, and so I'm going to help you. Me gustaría ayudarte. Okay, and so he actually moved into their large house. De hecho, él se cambió a la casa grande de ellos. Okay, and then he gave her a smaller house to live in. Y les dio una casa más pequeña para que vivieran en ella. Okay, I mean, she wasn't perfectly happy, but, there was a big farm, so she had to accept. Y la mamá pues no estaba muy complacida con ello, pero debido a que era una granja muy grande y ella no podía sola, pues tuvo que aceptar los arreglos. So as time passed, then the uncle of Milarepa took more and more control. Y conforme el tiempo fue pasando, el tío de Milarepa tomó más y más control. And the arrangement was that when the Milarepa was old enough to assume the title of the property, he would take over. Y el arreglo era en que cuando Milarepa cumpliera la mayoría de edad para hacerse cargo de las tierras, el tío se las cedería. But as time passed, the mother got less and less support from her brother-in-law, and so it became more and more poor. Pero conforme el tiempo transcurría, el apoyo que el cuñado le daba a la madre cada vez era menor, hasta que esta familia pues se hizo muy pobre. Anyway, so finally she was very unhappy, but had to wait until Milarepa was old enough. So I think around 15 or 16 years old. Y ella estaba muy infeliz, pero tenía que esperar hasta que Milarepa creciera, quizá hasta que estuviera 15 o 16 años. So that was old enough now to take the title of the land back. Era la edad suficiente para recuperar el título de la propiedad. But so she gathered enough money and everything, and then offered a very big party. Entonces ella reunió dinero suficiente para ofrecer una gran festividad.
Okay, and then when all of the neighbors and everybody came to this big party, then she got up in front of everybody and with a letter then read, "Thank you very much, my brother-in-law. You've been taking care of the property, but now my son is old enough. We're going to take it back." Y una vez que se hubo reunido la gente en esta fiesta, ella tenía preparada una carta en la cual por medio de esta agradecía a su cuñado pues todas las atenciones que había tenido, pero que ahora decía que su hijo estaba en edad apropiada para recuperar las tierras. Now they lived in a valley in Tibet. Y vivían ellos en un valle en el Tíbet, Very large, with very large blocks of land. muy grande, con muchas tierras. Okay, well, farms, yeah. Anyway, and so when she finished reading this, the brother-in-law stood up and said, "This is all a lie." Cuando ella terminó de leer la carta, el cuñado se puso de pie y dijo, esto es una gran mentira. Okay, and he took her letter and threw it on the ground and stomped on it and then made this big thing. And no, this is my brother. He gave it to me just before he died. And he completely rejected her. Tomó la carta, la pisoteó y dijo, no, mi hermano antes de morir me cedió estas tierras, todo lo que tú dices es mentira y te vas de aquí. Anyway, and he was very powerful in that valley. Y en ese valle él tenía mucho poder. And so none of the neighbors could support her in her request for the land to be given back. Entonces ella no encontró apoyo ni soporte en ninguno de los vecinos para que recuperar sus tierras. And so he berated, he criticized her a great deal and said, "How dare you say this? I've taken such good care of you. I gave you this little cabin and everything like that," which of course was in very bad condition. Y aparte de esto, él todavía la humilló frente a todos diciendo, ¿cómo te atreves a decir esto? A criticarme cuando yo te he apoyado en estos años. Inclusive te di esta casa pequeña para que vivieras, la cual no estaba en buenas condiciones. Anyway, and so then he and his wife and then his children, everybody, they started throwing food at her and to completely belittle her. Entonces él junto con su esposa y los hijos empezaron a arrojar comida sobre ella, humillándola totalmente. Okay, and so she had to run back to her little house and was completely defeated. Y ella tuvo que regresar huyendo hacia su pequeña casa totalmente derrotada. Anyway, but then she was very angry, so she said, "Okay, well, I have no power to defeat my brother-in-law, but we can use magic." Entonces ella estaba furiosa, enojada, y decía, bueno, no tengo el poder suficiente para derrotar a mi cuñado, pero sí podemos usar la magia. And so she took a jacket that belonged to Milarepa, her son. Ella tomó un saco que pertenecía a Milarepa, a su hijo. Okay, and in the back of it, she sewed gold, but in a pattern that looked like a constellation in the sky. Y en la parte de atrás cosió oro simulando unas constelaciones en el cielo. Okay. Anyway, and then she said, "Please, there's this famous, black magician that lives in another valley. Please go there and study with him." Y le dijo a Milarepa, por favor, en este valle vive un gran mago, por favor ve con él y toma, estudia. Okay, now he didn't know that he had the gold sewn in his jacket, so that way he was completely innocent of that he had any money. Él no sabía que tenía este oro escondido en la parte trasera de su chaqueta. Él pensaba que iba sin dinero, que iba pobre. Okay, and so he arrived to this other valley and went to the yogi, and he gave a letter from his mother. Entonces él llegó al valle, conoció a este otro yogi, este mago, y le entregó la carta que su madre le había redactado. And the mother explained the story of her great disaster of her family, and she said, "Please teach my son magic to destroy our enemies." Y en esta carta, la madre de Milarepa le explicaba todo el robo del que había sido víctima por parte de su cuñado, y le pedía que le enseñara a su hijo la magia para poder destruir al enemigo. Anyway, and then the man said, "But I can teach you, but of course this is very precious. I can't just give it to you for free. You need to pay me some gold." Y el hombre le dijo, bueno, claro que sí te puedo enseñar, pero estas enseñanzas son muy preciadas.
no puedo dártelas así, necesitas ofrecer algo de oro. Anyway, but in the bottom of the letter of the mother, it said, we pray to the constellation, Pegasus or something, to give a blessing to you. Y en la parte final, como postdata, la madre había escrito, hemos orado a la constelación Pegaso para que nos apoyes, o para ti. And so the magician and always says, please give me your jacket. And so he took it and he undid the pattern of the constellation on the jacket and got his gold. Entonces el mago entendió el mensaje y le dijo a Milarepa, dame tu chaqueta, por favor. Deshizo el hilado de la constelación y obtuvo su oro. Anyway, then he said, now you have to make a retreat house to do this, to receive this practice. Y luego le dijo a Milarepa, tienes que hacer una casa de retiro para que puedas hacer esta práctica. So Milarepa found a sort of a small cave and he built rocks around it and things, and he had to be in that for 1 month doing a special practice. Entonces Milarepa fue a una cueva, la adaptó poniéndole otras cosas, de modo que él tuvo que permanecer 1 mes en esa cueva haciendo su práctica. Okay, and so then, so although he was being fed by the magician, Y era alimentado por el mago, but then he went into a retreat, and at the end of 1 month, he had some indications that he had been successful in attaining this black magic power. entonces en ese retiro, al final de obtuvo ciertos indicativos que su retiro había sido exitoso en los logros de esta magia negra. And then I believe I don't remember all the story, but he taught him 2 techniques. One, to cause great storm to come, and the second one, to destroy things. No recuerdo con exactitud cuáles fueron, pero él fue enseñado en 2 artes. Una, la de causar una gran tormenta, y la otra, la de ser capaz de destruir cosas. Okay. Anyway, and so so Milarepa attained these realizations of these wrathful deities, and then he returned to his valley. Entonces Milarepa obtuvo los logros de estas deidades airadas y regresó a su valle. So first, though, he was going to destroy the fields of his uncle. Y primero iba a destruir los campos de su tío. Okay, so he went up to on the mountain on one side of the valley. Entonces él fue a una montaña que estaba a un lado del valle. And he was going to invoke a hailstorm that would destroy all of the wheat. Entonces él iba a invocar una tormenta de granizo para destruir toda la cosecha. So as he was sitting there, in meditation and doing the chanting to invoke this ability. Entonces, mientras él estaba ahí sentado en meditación y cantando, invocando pues lo que hubiera sido esta habilidad. Okay, and great black clouds appeared in the sky. Grandes nubes negras aparecieron en el cielo. And on the mountain, though, there was one old woman who was collecting firewood or something like that. Y en el valle había una mujer anciana que estaba recolectando leña o algo por el estilo. And she came to Milarepa and she said, "Oh, look, there's this horrible storm, and I'm going to suffer so badly. I only have a small farm, and it's going to destroy everything." Se acercó con Milarepa y le dijo, wow, mira esta gran tormenta que se avecina. Esta tormenta me va a destrozar mi cultivo y va a causar mucho sufrimiento. Tengo un cultivo muy pequeño. Okay, and Milarepa felt sorry that, he was trying to destroy his uncle, but he was also going to do a lot of harm to this old woman. Y Milarepa se sintió muy apenado porque iba a destruir los cultivos de su tío, pero en esta venganza también iba a causar dolor a esta mujer anciana. And so he said quickly, "Can you draw a picture of where your land is in the valley?" Y le dijo, on the ground, like draw scratch an image. Le dijo a la mujer, ¿podrías aquí rápidamente dibujar en este suelo un dibujo de tu cultivo dentro del valle? Okay, and so she did that, and then he said, "Do you have something I can cover that with?" Ella hizo esto y él le preguntó, ¿tienes algo con lo que pueda cubrir este dibujo? And she had a sultan, like a frying pan, and so he took it and he put it just on top of her piece of land. Ella tenía un sartén.
de hot cakes o grandote. Y con ese tapó el pedazo de tierra que pertenecía a esta mujer. Okay, but it covered most of her property except for one little part that stuck off to one side. Ah, no era tan grande. Cubrió la gran cantidad de su cultivo, de su propiedad, pero menos un lado que no lo podía cubrir el sartén. Anyway, so Milarepa continued with his chanting, and this huge storm came and completely destroyed all of the food in the valley. Entonces, Milarepa continuó con su canto, su meditación, y llegó esta gran tormenta que destruyó todos los cultivos en el valle, Except for the little piece of land by this old woman. excepto esta pequeña pedazo de tierra de la anciana. Except for one little part that got destroyed by him. Menos una partecita que no cubrió y sí destruyó. Anyway, and so Milarepa had started to defeat his enemy uncle. Entonces, así empezó Milarepa a derrotar a su enemigo, a su tío. Anyway, so again, there's lots of detail to this story, but his mother was not satisfied with this. Y hay muchos detalles en esta historia, pero uno de los detalles principales es que su madre no estaba satisfecha con todo esto aún. She says, I want you to do more damage to him, please, even to kill them. Le dijo, quiero que lo dañes más, inclusive si puedes, mátalo. Okay, so anyway, then Milarepa had to do the second ritual. Entonces Milarepa tuvo que hacer un segundo ritual. Anyway, so the houses in Tibet were built in a special way. Las casas en el Tíbet se construyen de una forma especial. Now, this was his father's house, so it was a mansion because they'd been wealthy. Esta casa era la casa de su padre, entonces era una mansión porque recuerden, ellos eran ricos. So the bottom floor was basically a place where they had put the horses and the cows and things like that. La planta baja era donde colocaban los caballos, las vacas y los demás And then animales. there'd be great pillars that would support the second floor where all of the family lived. Y luego estarán unos grandes pilares que sostenían el segundo piso, que sería en el cual los demás restos de la familia vivirían. And so there was a time when all of the family of his uncle came together for some family meeting. Y hubo un tiempo en que toda la familia del tío se reunió por alguna causa. Okay, and so Milarepa knew that all of the family had gathered in the house. Entonces Milarepa supo que toda la familia estaba reunida en la casa. Okay, and so he then started his second ritual to destroy them. Y entonces él empezó este segundo ritual para destruirlos. Now, you might think, well, I mean, what does he do, like have lightning to destroy the house? No, it's nothing like that. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo va una tormenta, relámpagos a destruir la casa? No, no se trata de esto. No, so in his chanting, he created monsters that appeared in the first floor, the ground floor of the house, and scared the horses and the cows that were there. En su canto, él empezó a crear monstruos que se establecieron en el primer piso donde estaban los caballos y las vacas. Entonces ellos empezaron a asustar a estos animales. And so they started to react and they kicked the pillars and everything, and the whole of the house collapsed on top of the family of his uncle. Entonces los animales empezaron a asustarse y empezaron a patear los pilares, a moverlos, hasta que finalmente la casa colapsó y cayó sobre toda la familia del tío. And 34 of his relatives all got killed, except for the wife of his uncle. Y 34 miembros de la familia murieron, menos la esposa del tío. Okay, but when this happened, the mother of Milarepa was very stupid. Y cuando esto ocurrió, ahí la madre de Milarepa hizo algo muy tonto. And so she took a flag and she went on top of the ruin where all the neighbors had come because the house had collapsed. Everyone was gathered around, and the mother came with a big banner, the flag. La mamá de Milarepa tomó una bandera y salió para dirigirse a la casa destruida. Pero esto ocurrió cuando todos los vecinos salían y empezaban a ver qué había ocurrido, se reunieron para ver qué había pasado. And she's waving the flag saying, see what my son has done. He has destroyed them with his black magic, you know. And so she was like making an announcement that her son had accomplished this. Entonces dijo, vean, mi hijo destruyó la casa con la magia negra, nos ha vengado.
y con lo único que realmente consiguió con esto es demostrar o hacer público que su hijo había causado ese daño. And you better not attack me because my son will destroy you too. Y decía, y es mejor que ni se metan conmigo porque mis hijos los destruirá. Anyway, but all of the neighbors were really angry because all of their crops had been destroyed, and now this, and so they went running into the mountains to find his son to kill him, to then solve their problem. Pero todos los vecinos estaban sumamente enojados porque habían sufrido también la pérdida de sus cosechas y ahora habían visto esta destrucción. Entonces decidieron ir a buscar a Milarepa a las montañas para matarlo. Okay, because the mother was angry because the neighbors had never supported her when she wanted her property back. So anyway, there's a lot of politics in the valley. Y la madre estaba también enojada con los vecinos porque nunca la habían apoyado durante este tiempo en el que el tío abusó de ellos. Bueno, había mucha política en ese valle. Anyway, so Milarepa had to run away. He couldn't see his mother again. Entonces Milarepa tuvo que huir y ya no pudo ver a su madre nuevamente. Okay, so there was the mother. She of course now had a ruined house and the land again, but of course she had no ability to do anything. She had an enemy, her sister-in-law. Ajá. Entonces, pues aquí se encontraba la madre de Milarepa con una gran propiedad de tierra, pero destruida, una casa en ruinas y una gran enemiga, la esposa de su cuñada. Anyway, so Milarepa had to run away, and of course, so he ran away. Y Milarepa tuvo que escapar. Anyway, so as time passed, though, he became very sad because he just killed 34 people. Y conforme el tiempo pasó, él sintió mucha tristeza, pues había matado 34 personas. Anyway, he's like, oh, cool. Like a lot of remorse for what he'd done, for the anger of his mother, because his mother had pushed him to do this. Muchos remordimientos por lo que había hecho, porque su madre lo había impulsado a hacer eso, pero él lo había hecho. Anyway, so he was sad now. He couldn't return to the valley. He'd lost everything. Even he couldn't see his mother, and he killed a lot of people. So he was only 18 years old. So he's really sad. Y él estaba muy triste porque pues ya no podía retornar al valle. Había matado 34 personas, ya no podría volver a ver a su madre y contaba solo con 18 años, muy, muy triste. Okay, so anyway, so he went back to the black magician and said, I feel so bad for what I've done. You taught me well, but I've done evil things. Y regresó con el mago y le dijo, me siento tan mal por todo lo que he hecho. Tú me enseñaste, sí, la magia negra, pero yo la utilicé para hacer cosas muy malvadas. Okay, I mean, this is the preliminary story for Milarepa, yeah. Esta es una historia preliminar de Milarepa. Anyway, so the black magician said, well, look, I can't help you because, that I taught you these things, but there's a new religion coming, let's say Buddhism is in Tibet, and maybe they can give you some technique to purify for all of your culpa, your two pecados. Y el mago le dijo, bueno, pues yo no puedo ayudarte en esta situación, fui quien te enseñó esto, pero he escuchado que hay una nueva religión, el budismo está entrando al Tíbet. Quizá ahí puedan ayudarte para que purifiques esto para tus culpas y pecados. So Milarepa went searching, and he found first a Nyingmapa Lama, which is the original type of Buddhism in Tibet. Entonces Milarepa empezó a buscar y encontró a un lama Nyingmapa, que de hecho es el budismo original del Tíbet. This had been introduced by Padmasambhava in the 7th century approximately. Y este budismo fue enseñado por Padmasambhava en el siglo VII. Okay, anyway, so he found a Nyingmapa Lama. He explained his story, that he was so sad that he killed so many people, he'd done so many things. Please, I need to be purified. Can you teach me? Entonces él encontró al lama Nyingmapa, le dijo todas las cosas horribles que había realizado, le contó de cómo se sentía triste y arrepentido y le pidió que si podía ayudarlo a purificar lo que había realizado. So he taught him the technique called Dzogchen. Entonces el lama le enseñó la técnica llamada Dzogchen. And he said, this is the most incredible teaching, that even you do nothing, all of your pecados, all of your negativity will be purified. Y le dijo, esta es la técnica más increíble, aunque no hagas nada con esta técnica, utilizándola, todos tus pecados más malvados se purifican. Okay, by dwelling in the nature of the mind.
morando en la naturaleza de la mente. So Milarepa went into a short retreat and was practicing, Entonces Milarepa hizo un retiro corto y estaba practicando, but they had no signs, no indications. pero no tenía señales, ningún indicativo. And so finally the Lama said, look, I'm sorry, this technique, you obviously have no karma for it because there's been no signs of your progress. Y el ama le dijo, estoy muy apenado, lo siento, pero no muestras ninguna señal. Quiere decir que no hay karma contigo en esta enseñanza. And so then he says, I'm sorry, you should find another teacher. I think there's another teacher that might help you. Y le dijo, lo siento, debes encontrar otro maestro, debe haber algún maestro que te ayude. So remember, you have to put your mind in, like, this is Tibet, 1,000 years ago, so very rustic, and he was just wearing, Tibetan rags and things, and he had to walk through the valleys and the mountains. Recuerda, tienes que ubicarte en los tiempos. El Tíbet muy rústico, muy rural, Milarepa caminando por esos valles, vestido con sus hábitos o ropas tibetanas. Anyway, so he went looking for this teacher who's called now the Marpa the translator. Y entonces empezó a buscar a este nuevo maestro que se le conocía como Marpa, el traductor. Now, Marpa was a Tibetan who'd gone to India on several occasions to receive the teachings of Buddhism. Marpa fue varias veces a la India a recibir enseñanzas del budismo. And he'd gone through great hardship because, again, there's no airplanes. He had to climb over the Himalayas down into the plains of India. He had to learn the Sanskrit or Hindi, take all the teachings. So he'd really done a lot. He really worked hard. Entonces él tuvo que hacer un camino difícil, porque recuerda, en aquel tiempo no había aviones, entonces tenía que hacer el recorrido caminando. Y luego tenía que llegar a India y aprender el sánscrito para poder entender las enseñanzas, un trabajo duro. Anyway, but he was also a layman. He had a wife and children. Pero él era un hombre laico, tenía una esposa y un hijo. Anyway, so he had a very large farm in the southern part of Tibet. Entonces él tenía una gran granja en la parte sur del Tíbet. Anyway, and so it said one night he had a dream that a very important student would arrive to visit him. Y se dice que en una noche tuvo un sueño de que un estudiante muy importante lo visitaría. So he went down to one of his fields and he started to plow the field with some ox and things like that, to cut the field open. Arar. Entonces, esa noche salió él y empezó a arar su campo. Okay. Anyway, and so as he was working on the field, Y mientras él estaba trabajando en el campo, Milarepa came walking up. Milarepa llegó caminando. Okay, and so Marpa recognized, oh, this is good. This is my student that I've had the dream about last night. Y Marpa lo reconoció, dijo, este es mi estudiante con el que soñé anoche. Okay, and so they sat and talked a little bit, so Marpa made sure it was the right person. Entonces se sentaron, platicaron un poco, Marpa se aseguró de que efectivamente fuera la persona correcta. They shared a little bit of the Tibetan beer. Compartieron un poco de cerveza tibetana. And then Marpa said, oh, you'll find your guru up in that house over there. Please go over there. Y Marpa le dijo, vas a encontrar a tu gurú allá adelante en aquella casa, dirígete hacia allá. So Milarepa went up to the house. He met with the wife of Marpa, and then she finally took him in to see Marpa, who Marpa had run up from the field and was now waiting for Milarepa. Entonces Milarepa se dirigió hacia allá, tocó la puerta y se encontró con la esposa de Marpa. Marpa por su lado se fue corriendo y llegó a su cabaña y se sentó a esperar a Milarepa. So when Milarepa came in, he did 3 prostrations. Entonces cuando Milarepa entró, hizo 3 postraciones. He didn't quite recognize it was the same man that had been in the field. Y en ese momento no reconoció que se trataba del mismo hombre que estaba en el campo. But then he started to cry and say, I'm a pecado, I'm mal, I killed many people, I did so many bad things. Please, I need to be purified. Y Marpa hizo postraciones, Milarepa hizo postraciones y empezó a llorar diciendo, por favor, necesito ayuda, soy un pecador, maté a 34 personas, necesito que me ayudes.
Okay, and so he was, crying and sort of, I mean, remember, he's only 19 years old, 18 years old, he's really young, and so he's found a guru that is, looking very powerful that might help him. Y recuerda, se trataba de un joven de 19 años con una carga emocional muy fuerte y se encontraba ahí frente a su gurú, que se veía un hombre poderoso. Okay, and so then Margaret says, okay, yes, I can help you, but how can you pay me? Y Marpa le dijo, sí, claro que sí puedo ayudarte, pero ¿cómo me vas a pagar? And so Milarepa says, I have no money, I have nothing, I'm completely in poverty, but I offer myself, my body, everything to you in any way that I can do for you, do things for you. Y Milarepa le contestó, pues no tengo dinero, estoy en la pobreza, pero te ofrezco mi trabajo, mi cuerpo, lo puedes usar para cualquier trabajo que tú quieras que yo haga. And so Marpa paused for a little while and he says, okay, well, then you can be my servant and then I will give you some teachings. Entonces Marpa pausó por un momento y dijo, sí, puedes ser mi sirviente y te voy a dar algunas enseñanzas. So then he kicked Marpa or Milarepa out of the room. Y lo sacó del cuarto. And so then Milarepa had to start working for Marpa. Entonces así empezó Milarepa a trabajar para Marpa. Okay, and so he just had to work around the property, but then Marpa said, well, look, I'd like you to build me a house over here on one corner of my property. Y empezó Milarepa a trabajar en los campos y luego Marpa le dijo, sabes, me gustaría que me construyeras una casa aquí en mi propiedad, a un ladito. Okay, now it was at the edge of his property where another farm started, and there was some debate over who actually owned the land. Y más bien lo hizo construir la choza en la orilla de su propiedad, pero también el vecino pensaba que esa parte final era suya y ahí había un debate a quién pertenecía esa parte de la tierra. So Milarepa started to build the house on this property that was under debate. Entonces Milarepa empezó a construir esta casa en esta tierra que estaba en debate. But and so when the neighbors started to complain, y cuando el vecino empezó a quejarse, Marpa said, well, you better be careful. This man's a black magician. He just killed 34 people, so the neighbors didn't complain anymore. Entonces cuando el vecino empezó a quejarse y a molestarse, Marpa le dijo, hey, cuidado, este hombre es un mago negro y ya mató a 34 personas. Esto asustó al vecino y ya no dijo nada. Okay. Anyway, so Milarepa was building this house for him. Entonces Milarepa estuvo construyendo esta casa para Marpa. And so he built up, the foundation. Construyó los cimientos. With stones. Con piedras. And when Marpa came, he said, oh, this is nice, but no, you're building it quadrado, rectangular. I don't like that. Please make it round, So Milarepa did take all the stones back and then redo it in another foundation. Entonces cuando Marpa llegó ahí y lo vio, dijo, ay, qué bonito. Pero, ¿sabes? A mí no me gusta cuadrado, ni rectangular. Quiero que lo hagas circular. Entonces Milarepa tuvo que empezar a sacar las piedras de los cimientos. Okay, so then Milarepa, he took all the stones down and he redid the foundation. Entonces sacó todas las piedras que había colocado y empezó a hacer nuevos cimientos. Anyway, and Marpa was very hard on Milarepa, would come and complain and yell at him and things like that, just feed him a little bit of food. Y Marpa fue muy duro con Milarepa. Se quejaba de él, le gritaba, lo alimentaba con muy pocos comida. Anyway, and so one of the sons of Marpa felt sorry for Milarepa that he would, he's only 19, 20 years old now, that he's doing so much hard work for his father, and his father's being so hard on him, Y uno de los hijos de Marpa sintió pena por Milarepa, pues lo veía un joven de 19 años. Su padre le daba mucho trabajo y aparte le gritaba y se quejaba de él. Anyway, and so the son felt sorry for Milarepa. So one day there was a very big stone that was to go in one corner of this tower, and he helped Milarepa push it over to get the stone in place. Y entonces el hijo de Marpa pues sentía mucha pena por Milarepa y en una ocasión vio que era una gran piedra la que Milarepa tenía que colocar en una esquina y le ayudó a moverla. Anyway, and so then after some weeks where he built up maybe a couple meters more of the wall. Y después de algunas semanas, cuando ya había construido un par de metros de la pared, Marpa came and he said, oh, you're doing good work. Marpa llegó y le dijo, oh, estás haciendo muy buen trabajo. He said, well, this big rock here, how did you get it here? It's so big.
Y dijo, ¿y esta gran piedra cómo la pusiste ahí? Es tan grande. You know, and he said, oh, your son helped me. Y le dijo, oh, tu hijo me ayudó. And Marva goes, oh, how dare you do this? You know, my son doesn't work like this, like he was a common, vagabond, like this and that. And he said, take all that rock. You have to put that rock back. Only you can bring that rock here. So he's very, very angry with Milarepa that Milarepa had used his son. Entonces Marpa, muy enojada, le dijo, pero ¿cómo te atreves? Mi hijo no hace estos trabajos. Tú solo tienes que construir esta casa. Quita todas las piedras y mueve también esa piedra grande y tú solo la vas a colocar ahí. And so poor Milarepa had to go and take everything down, move the rock back to where it originally was, and on his own take the rock back to the thing. Very hard work. I mean, it took him weeks to do this, yeah? Entonces pobre Milarepa tuvo que quitar las rocas, la gran roca con todo el esfuerzo posible, quitarla y luego volverlas a poner de regreso. Semanas o meses le llevó este trabajo. And still there'd been no teachings. Y aún no había enseñanzas. Milarepa was just being a servant. Solamente era el sirviente Milarepa. And so Marpa was saying, well, you have to work for me if you're going to get my special teachings. It's not free, Y Marpa le decía, tú tienes que trabajar para mí. No vas a obtener gratis mis enseñanzas especiales. So as time passed, though, because Milarepa was carrying the rocks on his back. Y conforme el tiempo pasó, y esto era porque también Milarepa había cargado piedras en su espalda. He had a big wound in his back, like a big sore that had started to bleed. Tenía una gran herida en su espalda que ya empezaba a sangrar. Anyway, and so when Milarepa would come and eat with, the wife of Marpa would give him food. Entonces cuando Milarepa regresaba, la esposa de Marpa le daba comida. And she saw like in such bad shape he was in, and her husband was beating him all the time. Entonces se daba cuenta en el mal estado en que estaba Milarepa, la forma en que su esposo abusaba de él, lo golpeaba. And then the big wound on his back. Y ahora esta gran herida en su espalda. And so anyway, so she made a ring of cloth that could go on his back, so the rocks would rest on that and not on the sore on his back. Entonces le hizo un gran anillo de tela, el cual colocaba en su espalda y le servía para que la piedra descansara en la tela y no se apoyara en su espalda. And so although Marpa was very, very hard on Milarepa, the wife had a lot of compassion. So she was trying to, behind her husband's back, was taking care of Milarepa. Y aunque Marpa era muy duro con Milarepa, la esposa de Marpa sentía compasión por este joven y acá disimuladamente lo ayudaba. Anyway, so Milarepa was building this tower. It was very tall. I think it was like maybe 6 or 7 meters tall, all on his own for Marpa. Entonces Milarepa empezó a construir esta torre, una torre muy alta, de 5 o 6 metros de piedra, y todo esto era para Marpa. As I believe you can still even see it today because it was built from stones, and you can go to the place where Marpa lived in Tibet and see it. Pienso que en estos tiempos aún puedes ver esto, porque fue hecha con piedra y se encuentra ahí en el lugar donde Marpa vivió. Anyway, so then one day, because Marpa was a very famous teacher of that time in Tibet, many people came to receive initiations and teachings from him. Y en una ocasión, porque Marpa era un maestro muy popular, muy prestigiado, en esos tiempos, mucha gente llegó a recibir, creo que, iniciaciones de él. Okay, and so one of the people that came was quite wealthy. Una de las personas que asistió como estudiante era rico. And he brought all of his wealth and gave it to Marpa to receive these special tantric initiations. Y él trajo muchas de sus riquezas y se las ofreció a Marpa para recibir sus enseñanzas tántricas, iniciaciones. And so when he came to Marpa and did 3 prostrations and said, "Here's all my wealth, please give me," and I think it was the Heruka Tantra. Entonces cuando él llegó con Marpa le dijo, aquí tengo todas mis riquezas, por favor recíbelas, pero dame las iniciaciones que posees. Creo que era la iniciación de Heruka, del Tantra de Heruka. Okay, and so Marpa said, well, very nice. So this is everything you own? Marpa le dijo, oh, muy bien, esto es todo lo que posees. And the student said, everything except for one goat. I have one goat that had a broken leg. I didn't think you'd want that. El estudiante le dijo todo, menos un perro. No, a goat. Una cabra que tiene la pata rota, entonces no te la traje.
And Marpa said, no, I'm sorry, you were supposed to offer me everything, please go back. So this man had to go back to another valley, get the goat, carry it on his back all the way back to Marpa. Y Marpa le respondió, no, tienes que traer todo. Entonces este hombre tuvo que regresarse a su valle, cargar por sí mismo la cabra y entregársela a Marpa. Okay, so Milarepa saw just how strict Marpa was with all of his students. Entonces Milarepa vio lo estricto que era Marpa con todos sus estudiantes. Anyway, so the day of the big initiation, many students were there in the temple of Marpa. Entonces el día de la gran iniciación, todos los estudiantes estuvieron ahí con Marpa. Okay, and so Milarepa thought, oh, it's my opportunity, so he came and sat at the back of the room, very humble, to take the initiation and teachings. Y Milarepa dijo, oh, esta es mi oportunidad. Humildemente entró a la torre y se sentó atrás a recibir la enseñanza. Anyway, and so then Marpa saw him, and he said, oh, what are you doing here? And he jumped up from his seat, ran over, grabbed a stick, and started beating Milarepa in front of all the other students and threw him out of the room. He says, you grand pecador, you killed many people, get out of my thing, you can't be here. Marpa lo vio, saltó de su lugar donde estaba sentado, cogió un palo y se dirigió hacia Milarepa y lo golpeó y le dijo, ¿qué haces aquí? Tú, pecador, has cometido muchos pecados, no puedes estar aquí en mis enseñanzas, fuera. Anyway, so Milarepa was beaten and thrown out of the room. Entonces Milarepa lo sacaron del cuarto y todavía golpeado. Anyway, but then the wife was there, and so she said, because Milarepa then says, I'm going to commit suicide, I can't get any teachings, my teacher's so hard on me, I'm a pecador, I'm a really bad sinner, I'm going to kill myself. But then the wife said, no, don't do that. She took care of it a little bit. Entonces Milarepa se sintió muy mal y estaba dispuesto a suicidarse. Dijo, bueno, soy un pecador, mi maestro siempre está enojado conmigo, no me da enseñanzas, lo mejor es que me mate. Pero la esposa de Marpa estaba allá a un lado y con compasión le dijo, no lo hagas. Anyway, so she gave him some teachings. Y ella le dio algunas enseñanzas. Anyway, so he continued to work on the towers and things like that. Y él continuó trabajando en las torres y en todos los arduos trabajos. Anyways, then finally, Milarepa was able to start to attend teachings with Marpa. Hasta que finalmente Milarepa fue aceptado para recibir enseñanzas de Marpa. And so Milarepa, in various ways, had saved up money, so he bought a copper pot, bronze or copper pot. Y Milarepa había comprado una vasija de cobre. Okay, so he came and this is all he had, so he offered this to Marpa, saying, please, can I receive the teachings? Y era lo único que poseía, entonces con ella en la mano llegó ante Marpa y le dijo, por favor, te entrego lo que tengo, quiero recibir tus enseñanzas. And so Marpa took it, and he says, but it's empty, you didn't put anything in it and stuff, and so he beat Milarepa. Entonces Marpa la recogió, la vio, la tomó y dijo, oh, pero esto está vacía, no has puesto nada en su interior. La tomó y empezó a golpear con ella a Milarepa. But then Marpa took it and he filled it up with butter. Oh, sorry, ¿Mantequilla? Mantequilla. Entonces And he made a butter lamp with it. Marpa tomó nuevamente esta vasija de cobre, la llenó de mantequilla y con ella hizo una lámpara de mantequilla. Yeah, I'm sorry, I can't imagine. Una taza de café. Una tacita de café. Okay. Anyway, so then Marpa lit it and it burned for a very long time. Entonces Marpa la encendió y estuvo encendida por mucho tiempo. Anyway, so then Marpa said, this is a sign that you're going to create a lineage that will last a long time. Esta es la señal, le dijo a Milarepa, de que tú vas a crear un linaje que permanecerá por largo tiempo. Okay, anyway, so then Marpa gave him lots of teachings. Y Marpa le dio muchas enseñanzas a Milarepa. Okay, so Milarepa spent 12 years with Marpa. Entonces Milarepa había pasado 12 años con Marpa. And so he's about 30 years old when he finally finished being a student. Y él tenía más o menos 35 años cuando dejó de ser estudiante. But I'm sorry, I'm not trying to be emotional on purpose, but just, stories touch you. Y las historias me conmueven, no hago esto intencionalmente, lo siento. Anyway, so then Milarepa started to be able to meditate. Entonces Milarepa empezó a meditar. And so he went to a cave that was to one side of the valley where Marpa lived. Entonces él fue a una cueva a un lado, a
a un valle que se encontraba al lado de donde Marpa vivía. Okay, and he would take a butter lamp, so it was like a little lamp, and he'd put it on top of his head. Entonces él tomó una pequeña lámpara de mantequilla, así como la que tiene, y Okay, la puso sobre la coronilla de su cabeza. and it would burn for about 6 hours. Y duraba encendida como por 6 horas. And so Milarepa would sit in meditation and not let that fall off his head. Entonces Milarepa se sentaba en postura meditativa y no permitía que la lámpara cayera. So he was really serious. Era muy serio. You know, and when I think about it in real terms, Y cuando pienso en ello, pero en términos reales, you know, he killed 34 people, mató 34 personas, he destroyed crops, destruyó cultivos. you know, so he really had a lot of like reason to want to purify. Él tenía una razón muy fuerte, su propia razón para querer purificar. So, I mean, when we think of ourselves, you know, we sort of meditate a little bit, this and that, but, you know, I mean, we're not like, we're not pecadores. Entonces, cuando pensamos en nosotros mismos, pues meditamos un poquito a esta hora, un poquito allá, pero no nos sentimos así con esta necesidad porque no somos tan pecadores. Anyway, and so finally, Milarepa did some retreats under the guidance of Marpa. Finalmente, Milarepa hizo algunos retiros bajo la guía de Marpa. And however long this went, and then finally, Marpa said, "Okay, now you have all my teachings, you have everything. You can go and live in the mountains, and please continue your meditations." Después de un tiempo, Marpa le dijo, bueno, ya has recibido todas mis enseñanzas, ya eres capaz de irte a las montañas a meditar. Okay, and then he gave him one letter, and he said, "This letter, you only open it when you're absolutely in a horrible problem. Okay, but keep it secret." Ajá. Y le entregó una carta y le dijo, esta carta la vas a abrir únicamente cuando tengas en una situación de horror, de un problema muy fuerte. Mientras, guárdala en secreto. Okay, and so then Milarepa went off and lived in the mountains, and that's the start. Now, this is the start of Milarepa. Y entonces Milarepa caminó y se fue a las montañas y aquí es el inicio de Milarepa. Okay, and so, and why he was called Milarepa? ¿Y por qué se le llamó Milarepa? It means that he just wore a small piece of cotton clothing. Porque él usaba una pequeña pieza de algodón. Como Okay, so for example, here in Mexico, think you go to the Sierra Madres. Por ejemplo, aquí en México piensa que te vas a la Sierra Madre. Now, maybe in the summertime it's nice, Quizá en verano es agradable, but in the winter it snows and it's cold and it's horrible. pero en el invierno es frío, con nieve, viento, horrible. But Milarepa only had a piece of cotton cloth to keep him warm. Pero Milarepa solo tenía esta pieza de algodón para mantenerlo cálido. And he lived in stone huts or in caves in the mountains. Y él vivía en chozas de piedra o en cuevas en las montañas. Okay, and so okay, how did he accomplish this? ¿Y cómo consiguió esto? Well, he had quite powerful meditation, Él tenía una meditación poderosa and he could generate what's called psychic heat in his abdomen. y podía generar lo que se conoce como el calor psíquico en su abdomen. And so so that way he wasn't bothered by the cold because he could sort of be his own heater. Y de esta forma no era molestado por el frío, porque tenía su termostato, su calentón personal. Now, these are real stories. Y estas son historias reales. I think a really good example of this is Saint Benedict. Pienso que un gran ejemplo de esto es San Benito. You know, I mean, he lived in a cave for, I think, 3 or 4 years, eating almost nothing. Almost, maybe he was a reincarnation of Milarepa. Él vivió en una cueva por 3, 4 años con muy pocos alimentos. Yo a veces pienso que se trataba de una reencarnación de Milarepa. You know, so if you read his biography, Si lees su biografía, you know, it's very inspiring and it's very similar to Milarepa. es muy inspiradora y es semejante a la de Milarepa. Anyway, so Milarepa then started living in caves and doing this. Entonces Milarepa empezó a vivir en las cuevas e hizo esto. Okay, so I took one of the very first stories of the 100,000 Songs. Una de las primeras historias de las 100,000 canciones. Okay, so I'm going to read a little bit. So Milarepa is in a cave, yeah? Entonces recuerda, Milarepa está en una cueva. In this lonely spot where stands my hut is a place pleasing to the Buddhas,
a place where accomplished beings dwell, a refuge where I dwell alone. Red rock, jewel valley, white clouds are gliding. Below, the Sun River flows, gently flows, wild watchers circle between. Bees humming along the flowers, intoxicated by their fragrance. In the trees, birds swoop and dart, filling the air with their song. Este lugar solitario donde se encuentra mi choza es un lugar agradable a los Budas, un lugar donde habitan seres realizados, un refugio donde habito solo. Sobre Red Rock, Jewel Valley, se deslizan nubes blancas. Abajo, el río San fluye suavemente. Los buitres salvajes revolotean entre ellos. Las abejas zumban entre las flores, embriagadas por su fragancia. En los árboles, los pájaros se abalanzan y se lanzan, llenando el aire con su canto. So obviously it's the summertime, yeah? Obviamente es verano. In the Red Rock Jewel Valley, young sparrows learn to fly. Monkeys love to leap and swing. The beasts run and race. I practice the two Bodhi minds and love to meditate. En Red Rock Jewel Valley, los gorriones jóvenes aprenden a volar. A los monos les encanta saltar y columpiarse. Y a las bestias correr y correr. Mientras que yo practico las dos mentes Bodhi y me encanta meditar. So the two Bodhi minds are the Bodhi of relative love and compassion. Las dos mentes Bodhi son la mente relativa de amor y compasión. And then the ultimate Bodhi mind, which is the nature of reality, open like the space of the sky. Y la mente Bodhi ulterior es la mente espaciosa como el espacio. No, como el cielo. Yeah, okay. And then I love to meditate. Y amo meditar. Okay, so what happened is he's meditating. ¿Y qué ocurre? Bueno, él está meditando. And so, I mean, we're at the end of the class, so okay. Ok, ya vamos a terminar la when clase. you watch a really good TV series, Cuando ves una serie muy buena okay, and it comes to sort of the end of the season, y cuando se acerca el final de la estación, they always stop at like a big moment, so you want to come back to the next class. entonces ya se detiene en un momento climático y quieres tú la segunda estación. Okay, so Milarepa is in the side of a mountain. Entonces Milarepa está sentado a un lado de la montaña. Beautiful view of the valley with the river. Una vista hermosa del valle con su río. Okay, vultures circling in the sky and the birds and the monkeys. Los buitres revoloteando en el cielo, las aves, los changos. Okay, and then a little demon, little devil appears in the corner of his cave. Y un pequeño demonio aparece en la esquina de su cueva. ¿Qué va a pasar? End of season 1. Fin de la primera, Como las novelas. ¿no? como las novelas. Okay, so next Saturday, I'm going to tell the story of what's called the Red Rock Jewel Valley. Y la siguiente sábado continuamos con la historia llamada Red Rock Jewel Valley. Okay, so Del that demonio. concludes the class. So anyway, I'll leave it to you to go home and meditate. Te dejo que te vayas a tu casa y medites. Okay, we're going to do this for, I think, from now until December, it's Stories of Milarepa. Y desde hoy hasta diciembre, yo creo, vamos a estar viendo estas historias de Milarepa. Now, what it is both the stories and then the songs of Milarepa. Y contiene ambos, tanto historias como canciones de Milarepa. So some place, some situation, and then the poetry that Milarepa spontaneously did. Un espacio, una situación y la poesía, estos poemas espontáneos que Milarepa hizo. So it seems Milarepa was a poet at heart. Parece que Milarepa tenía un corazón de poeta. Okay. Anyway, so there's said to be, although there's not 100,000 songs, the idea is that there's like the teachings of the great Yogi Milarepa. Y aunque no son 100,000 canciones, conlleva esta idea de que son las enseñanzas del gran Yogi Milarepa. Okay. So well then that's so we'll see you next week, Te veo la próxima semana and we'll talk about the demons attacking Milarepa. y hablaremos de este episodio de los demonios atacando a Milarepa. And then comes the credits at the end of this the novella. Aquí dice todos amigos de Milarepa ya. Ay, no, ya destruí el episodio.
Pisoteo, pisoteo. Okay, good. Okay, so thank you very much, Zayin, en ustedes en línea y Salvador, sí, todo bien. Un gran abrazo a todos ustedes. Okay, so dedicamos y esperamos por una semana para más historias de la Great Yogi Milarepa. Que Por los méritos de estas acciones virtuosas, alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhichitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. La joya que concede y colma los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Al incomparable y bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. Posee la ética del sabio y sostiene la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndolo, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos, ruego que regreses pronto. En el espacio puro de la mente, sin principio y sin final, fuente de sabiduría, luz de compasión, Lama Yampa Sampo, por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos.